Buenos días. Esta es una conferencia que se presentó en el primer coloquio de danza contemporánea de la Universidad de Sonora en la licenciatura de danza contemporánea. En esa ocasión solo tuve 10 minutos para exponer el tema, por lo que tuve que resumirlo mucho. Por ello decidí hacer este video para poder compartir la conferencia completamente. Bien, la conferencia se tituló Breve historia para entender las ni tan nuevas expresiones de la danza contemporánea, por Francisco Javier Robles Isidro. Antes de comenzar quisiera disculparme por el audio, pero se debe al micrófono que tengo. Bien, comenzamos. Cuando presumo que estudio danza contemporánea o que tengo una presentación de danza, las personas suelen preguntarme ¿qué es eso? Me resulta imposible describirlo, pues ante tanta variedad de danzas contemporáneas, no se puede generar un mínimo común para definirla. Por lo tanto, siempre me libro de la pregunta con la siguiente respuesta. Ve al teatro y luego me dices qué viste. Si acaso van al teatro y ven algún evento autodenominado arte contemporáneo, regresan con una sensación frustrante de no entender lo que vieron. Esto es a causa de una educación artística insuficiente para decodificar a esos locos, cara de palo, inmóviles y gritones esporádicos. Por lo tanto, aprovecharé estas cuartillas para narrar de manera un tanto personal e informal una breve historia de arte contemporáneo, especialmente enfocada en el arte del movimiento, más en específico a eso que llamo danza contemporánea, con el objetivo de explicarme ¿cómo llegamos a estas nuevas representaciones? ¿Y qué códigos o actitudes necesitamos para entenderlo? Ahora bien, si pretendemos interpretar el arte contemporáneo, sería pertinente definirlo. Según la Real Academia Española, se trata de un adjetivo perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. Entonces el conflicto es pensar que todo arte es contemporáneo con las obras cuya natalidad es del mismo periodo histórico. Dicha definición no resulta útil para discernir un tipo de arte con otro. Arturo Coleman Danto, crítico obligado para quien le interese definir el arte contemporáneo, expresa la idea de entender la historia del arte como una narrativa similar a las novelas alemanas Bildungsroman, cuyo protagonista desarrolla una aventura de autodescubrimiento. Este conocimiento parte de la base de comprender su propio pasado y no negarse o rebelarse ante esos dogmas antiguos, sino aceptarlos como parte de su historia. Así Danton propone una diferencia fundamental entre el arte moderno y el contemporáneo. El arte moderno se opone y niega los dogmas antiguos del arte. Cito a Danton. En contraste, el arte contemporáneo no tiene un alegato contra el pasado, ni tiene sentido que el pasado sea algo de lo cual haya que librarse. El arte del pasado está disponible para el uso que los artistas le quieran dar. Lo que no está disponible es el espíritu en el cual fue creado ese arte. El paradigma de lo contemporáneo es el collage. El collage toma elementos cuyos orígenes son distintos y los agrupa en una realidad ajena a estos elementos, lo que genera nuevos sentidos y realidades. Ejemplificaremos esta diferencia entre el arte moderno y contemporáneo en la historia de la danza. Canónicamente se entiende el inicio de la danza moderna con la aparición de Isadora Duncan. Aprovecho para comentar, hay un mito en el que se piensa que Isadora renegaba del ballet solo porque supuestamente el ballet renegaba de ella. Me ha tocado escucharlo. Pero en realidad Isadora criticaba el ballet desde una postura ideológica y no vengativa. Para ella, la escuela de ballet cito a Isadora Duncan, la escuela de ballet actual, que lucha vehementemente en contra de las leyes naturales de la gravedad o de la voluntad del individuo y que trabaja en desacuerdo en su forma y movimiento con la forma y movimiento de la naturaleza, produce un movimiento estéril que no engendra ningún movimiento futuro, sino que muere en cuanto es hecho. Fin de cita. Actualmente reconocemos la sabiduría del ballet, que no tiene nada antinatural, sino un uso razonado del cuerpo para entrenarlo y lograr movimientos asombrosos. Sin embargo, Isadora considera que dicha técnica solo deforma y somete al cuerpo femenino. Ella cuestiona la ideología del ballet de mostrar seres ingrávidos, etéreos, envueltos en fantasía. En cambio, Isadora propone, cito, la danza del futuro.
con bailarines inteligentes, de cuerpos y espíritus armoniosos, con un lenguaje propio, natural, universal, alejado de todo nacionalismo, pues expresará lo más universal de la naturaleza humana. Fin. Por último, la bailarina del futuro será una empoderada de su cuerpo y bailará la libertad de la mujer. Siendo tan concientizadora, es todo un personaje de Bill Dunham, pues a través de su camino en la danza descubre el empoderamiento de su cuerpo y se proyecta hacia un ideal de danza del futuro. A título personal, Isadora podría ser catalogada como una artista contemporánea, de no ser por su negación a la tradición del ballet y su ideal de expresividad espiritual, no concentrada en una metadisciplina de la danza. Las metadisciplinas, por llamarlas de manera genérica, son aquellas que reflexionan críticamente sobre sí mismas. Nacen de las ideas de Kant expresadas en su libro Crítica de la razón pura, en el cual Kant intentaba averiguar cómo se formulaba el conocimiento desde el conocimiento, es decir, la razón analizando a la razón. Danton traduce este concepto al arte, donde el arte se cuestiona y analiza a sí mismo, volviéndose autoconsciente. Siguiendo nuestra narrativa, continuamos en el modernismo, ahora ejemplificado con Martha Graham. Surge en el contexto de una nueva danza cuya técnica no estaba determinada por las teorías y técnicas desarrolladas en los 2 siglos anteriores, sino en el intento de cada artista de crear su propio lenguaje. Cito a la profesora Tambutti de Argentina. Esta aspiración a crear propuestas singulares y propias demandaba una lectura teórica y una técnica particular que respondiera a ese lenguaje privado. Fin de cita. Una de las lecturas que viene a nuestro rescate es la de John Martin. En 1931 intentó definir la danza moderna poniendo como ejemplo a Martha Graham. Para Martin, el movimiento creado por Graham para manifestar esta experiencia interior se origina en el interior del cuerpo. Típicamente el movimiento sigue una secuencia cíclica que comienza en tanto el centro del cuerpo se ahueca y luego se retuerce, y realiza un movimiento en espiral, oponiéndose a sí mismo. La atención establecida por esta relación entre las partes del cuerpo inmediatamente se irradia desde el centro hacia la periferia, incluso más allá, estableciendo un lazo entre el bailarín y el espacio que lo rodea, el cuerpo. Momentáneamente recupera su volumen pero nunca su equilibrio, porque el circuito de flujo-reflujo recomienza inevitablemente, quizás a un ritmo más rápido o más lento, a menudo como respuesta del movimiento de otro bailarín. Fin de cita. Entonces, percibimos una lectura de la danza que se enfoca en el razonamiento del movimiento, la metacognición, sobre las preguntas ¿qué muevo y cómo me muevo? Más aún, ¿qué expreso? Sin volver al expresionismo de las danzas románticas, Tambutti explica que la expresión moderna se forma en torno a la metaquinesis. Cito a Tambutti. Definida como el estado psíquico que acompañaba a todo acto físico, es decir, la estrecha relación entre movimiento y emoción que lo provoca. En la modern dance, por tratarse de la danza norteamericana, el cuerpo estaba visualizado como el espejo de la mente. Fin de cita. El artista escénico es consciente del movimiento que surge tanto de una fuente física como emocional. En conjunto, de manera consciente, escoge el movimiento que exprese sus emociones y las comunica esperando que el espectador se sienta identificado con lo que ve. Esta conciencia del movimiento, de la emoción expresada y por ende de la comunicación, fue originando escuelas en busca de investigar el movimiento. De este periódico canónicamente se reconoce a Graham con su contracción y liberación, a Humphrey con la caída y recuperación. Dichas técnicas se convirtieron en canon del entrenamiento y de la composición coreográfica, como una gramática del lenguaje de la danza. Pero lo más importante en Graham y Humphrey fue el contenido temático de sus técnicas. Por una parte era la mecánica del movimiento, pero temáticamente ambas técnicas discursaban en lo filosófico. Por su cuenta, Graham observa un ciclo natural a partir de la respiración, el movimiento que provoca en el tórax y abdomen, trabajando el centro hasta lograr un equilibrio en cualquier posición auxiliada por el bendito psoas, ese músculo que relaciona las piernas con las lumbares. En cambio, Humphrey utiliza la metáfora de las dos muertes. Cito a Humphrey. Hay dos puntos inanimados en la vida física, el cuerpo inmóvil en el que son invisibles los 1000 ajustes que los mantienen erguidos y el cuerpo en la posición horizontal.
última quietud. La vida y la danza existen entre estos dos puntos y forman por lo tanto un arco entre dos muertes. Esta trayectoria vital está llena de caídas y recuperaciones que dan por resultado acentos de todas las cualidades y duraciones. Fin de cita. El contenido filosófico sobre el sentido de la vida y expresarlo en la danza es lo que a mi parecer define el arte moderno en la danza. El esfuerzo de la modernidad en el arte del movimiento se centra en la búsqueda consciente de motores de movimiento, conciencia de la mecánica, armoniosa con una filosofía que busca el sentido de la vida, de manera universal y aún así conserva la expresividad egoísta del romántico. Lo más importante para el artista moderno era la expresión de un discurso literario, metafórico o político. Siempre recaía en la representación mimética de dicho discurso. Pero en los años 60 la danza empezó a cambiar. Surgieron tensiones en busca de nuevas técnicas, nuevos conceptos a representar, nuevos discursos, curiosamente. De la rama del ballet fue donde reventó la cuerda con Merce Cunningham. Aunque sus coreografías es perceptible en los movimientos clásicos del ballet, articula la idea del arte total con el azar. Por ejemplo, su trabajo con John Cage. Ambos componían por separado y montaban todo el mismo día de la presentación. De esa manera no partían de la misma necesidad expresiva, ni de ninguna idea en particular. Sin embargo, estando juntos, como en el collage, generaban sentido en el espectador que veía el resultado final. Sally Benz considera a Cunningham, Sally Benz es otra crítica de arte, como un artista moderno, por su énfasis en los elementos formales de la coreografía, por la separación de la danza de los otros elementos como decorados y músico, y por el uso del cuerpo como medio sensorial. Es decir, un conocimiento metacognitivo del arte del movimiento. La danza encuentra sus elementos formales mínimos al reflexionar sobre sí misma, y este pensamiento llevado al extremo dio origen en los 60 a la danza postmoderna. En esta búsqueda que iría más allá del análisis de la forma, se encontraron tres temas fundamentales. Según Sally Benz, son la referencia a la historia, nuevos usos del tiempo, espacio, cuerpo, y por último, el problema de definir danza. En las referencias históricas, algunas coreografías hacen guiños a las técnicas como el ballet, o tradicionales como las artes marciales, a religiones antiguas, especialmente asiáticas. Incluso traen a colación las tradiciones de otras culturas, pero políticamente también hay una revisión histórica. El Manifiesto del No, de Yvonne Reid, deja en evidencia un discurso consciente de la historia de la danza. Pareciera una simple negación de toda tradición escénica, pero podemos interpretarla como la afirmación de nuevas posibilidades. Si no hago esto, puedo hacer lo otro, por ejemplo. Lo más evidente que podemos destacar es el uso del espacio. La coreografía más citada al respecto es Man Walking Down the Side of Building, de Trisha Brown. Un artista, ayudado por poleas y arneses, comenzaba a caminar por una pared exterior de un edificio. El efecto producido era de un hombre caminando erguido en una pared desde el techo hasta llegar al suelo. Esto cambia en muchos sentidos el uso tradicional del espacio. Comentaré un poco lo obvio. El evento escénico no era dentro de un teatro, no se hacía sobre el suelo, no era para un público en específico. El bailarín no bailaba, solo caminaba. El cuerpo. Ese espacio físico es habitado por un cuerpo. Históricamente tenemos la representación del cuerpo ideal, pero más recientemente, en los años 60, surge exponer el cuerpo, el propio, no el de otros, ni el cuerpo de un ideal. Pongamos por caso a Carol Lee Sheehan en Midjoy. Hombres y mujeres forcejeaban, entregaban, compartían trozos de carne, en un rito erótico, excesivo, indulgente, una celebración de la carne como material. Se inclina hacia lo estático, alternado entre la ternura, el salvajismo, la precisión y el abandono, cualidades que en cualquier momento podrían ser sensuales, cómicas, placenteras y repulsivas. Esto según el testimonio de Jones Amelia y Ward Tracy. En este happening, el de Caroline Sheehan, como en otros, no se requería del dominio de la técnica del ballet, de la mímesis estética, de una caída o la respiración enfocada en el diafragma, solo cuerpos, de preferencia no sobreentrenados, quizás con la capacidad de soltar energía y tensiones del cuerpo.
Al respecto de la energía, Yvonne Rey propone dos tipos de energía, la real y la aparente. La primera se refiere a un fenómeno físico, la energía requerida para mover una pierna, etc., cualquier gesto. Y la aparente es el artífice utilizado en la composición, en un principio, una explosión de energía seguida de una disminución, para concluir con la recuperación. Así se juega un elementos climáticos relacionados con aspectos heroicos de los personajes del acto escénico. Ante esto, Reining prefiere la energía real y concluye. Primero, el artificio de la performance ha sido evaluado nuevamente en función de la acción. Segundo, el despliegue de virtuosismo técnico y el despliegue del cuerpo entrenado del bailarín ya no tiene más sentido. Los bailarines han estado abocados a buscar un contexto alternativo que permite más sinceridad, más concreción. Un contexto en donde la gente esté comprometida con acciones y movimientos, demandando sobre el cuerpo una exigencia menos espectacular, en el cual la habilidad es difícil de localizar. Reiner, 1983. Estas ideas se vieron reflejadas en el Manifiesto del No y en la tan citada obra Tribá, cuyas secuencias son continuas, sin acentos ni pausas. La coreografía requiere de una resistencia atlética para sostener la energía. El otro problema para el espectador es que la intérprete baila, pero no son pasos de danza, no tiene un carácter narrativo, solo son movimientos que quizás no tengan ningún significado. Entonces, ¿dónde queda el discurso en esta coreografía tan canónica de la danza contemporánea? Para mí se trata de un experimento, de un discurso metacognitivo sobre la danza contemporánea. Si hasta aquí hubiera llegado la danza contemporánea sería fácil de explicarla. Se trata de un discurso sobre el movimiento. Lo que ves es lo que es, sin ningún extrasentido. A esto Sally Bain nombró danza analítica. Pero la narración continúa. En la década de los 70, el espíritu orientalista que poseyó a Ruth Dennis regresa. Grupos de bailarines se enfocaron en danzas espirituales relacionadas con el ascetismo, por medio de artes marciales, técnicas de meditación que condujeron a un enfoque metafísico de la danza. Por ejemplo, Laura Dean en Sky Like Infinity. Y algunas de estas técnicas de meditación que condujeron a enfoques metafísicos de la danza, por ejemplo, Laura Dean en Sky Like Infinity Éxtasis. Mezcla música aborigen de algunas culturas prehistóricas o quizás africana, con pasos típicos de danza académica y pasos geométricos de tradición hindú. Por otra parte, Anna Halprin busca el conocimiento y la experiencia que aporta la danza al ser humano, y esto es la conciencia corporal, sus virtudes en la salud física y social. Pareciera que estas danzas metafísicas son un regreso a la seducción romántica de lo exótico en Oriente. Regresan a lo actoral, lo mimético, al artificio, y sin embargo son consideradas por posmodernas. Sally Bain lo explica así. Cito: la clave de la técnica coreográfica posmoderna es la yuxtaposición, el collage. Pero además, estas danzas a menudo utilizaban movimientos y objetos ordinarios, proponían nuevas relaciones entre performance y espectador, articulaban nuevas experiencias de espacio, tiempo y cuerpo, incorporaban la palabra y el cine, empleaban estructuras de inmovilidad y repetición, y sobre todo, porque se presentaba a sí misma como posmodernas. Fin de cita. Entonces, recapitulando en la recta final, ya para concluir nuestra narración, encontramos que el arte moderno es autoconsciente, pero reniega de su pasado. Exalta la figura del genio creador y mantiene una relación muy estrecha con el expresionismo romántico, es decir, le interesa expresar opiniones y emociones personales. También ensaya la revolución y se proyecta a un ideal de liberación del espíritu humano, pues busca lo natural entre las características universales del ser humano: el cuerpo, la espiritualidad, la vida y la muerte. En cambio, el arte contemporáneo funciona como un collage. Si lo requiere, retoma elementos históricos del arte y los juxtapone con elementos actuales. La mezcla genera nuevos sentidos e interpretaciones. También se ha cuestionado qué es la danza y cuáles son sus límites. En esa búsqueda encuentra el amplio significado del movimiento. Aun cuando no nos movemos, hay micromovimientos que nos mantienen estáticos. El que camina con una incapacidad o gozando de plena salud, lo primero que ejerce es su derecho a moverse. En ese sentido, si la danza es movimiento, todos los cuerpos móviles, vivos o no, pueden hacer o ser danza. Eso resuelve el aspecto formal de la danza y amplía nuestras expectativas.
sobre qué esperar cuando vemos danza contemporánea, desde aquello que conserva el lenguaje del ballet hasta la otra que no se mueve. Pero aún queda por resolver el aspecto comunicativo. ¿La danza expresa, comunica algo? ¿Es efectiva al hacerlo? En mi opinión, el arte siempre es un discurso político. Incluso Yvonne Brain nos expresaba su ideal de danza con Trío A. Era un reflejo de su manifiesto del no. Ahora bien, la pregunta sigue siendo, ¿las diversas manifestaciones de arte contemporáneo son efectivas al comunicar? Considero que el acto comunicativo es responsabilidad del emisor y el receptor. Porque, por dar un ejemplo, yo podría decir misa como artista y otra cosa será lo que el espectador entiende. Ni la mímesis, ni la representación, ni el programa de mano pueden garantizar que se me entienda al 100%. Pero para no quedarme en la respuesta fácil, me ayudaré de Susan Stone, otra crítica de arte. Ella propone que la interpretación es el peor vicio del receptor, especialmente en el arte contemporáneo. Al reducir la obra de arte a su contenido para luego interpretar aquello, domesticamos la obra de arte. La interpretación hace manejable y maleable el arte. Fin de cita. Dicha domesticación vela al objeto arte y solo nos entrega el fragmento que nos es posible entender según nuestra experiencia como espectadores. Por lo tanto, Susan propone acercarse al arte desde categorías formales no prescriptivas, más bien descriptivas. Aceptar lo que vemos sin buscarles césped al gato. Cito. Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte la mayor cantidad posible de contenido, y menos aún en exprimir de la obra de arte un contenido mayor que el ya existente. Nuestra misión consiste en reducir el contenido de modo que podamos ver en detalle el objeto. La finalidad de todo comentario sobre el arte debería ser hoy hacer que las obras de arte, y por analogía nuestra experiencia personal, fueran para nosotros más y no menos reales. La función de la crítica debería consistir en mostrar cómo es lo que es, incluso qué es lo que es, y no en mostrar qué significa. En lugar de una hermenéutica, necesitaríamos una erótica del arte. Fin de cita. Susan Sontag se refiere al espectador profesional en la investigación artística, que siempre busca en las obras aquello que la obra no tiene. Es común escuchar después de función: no tiene centro, no tiene buena iluminación, no expresaba nada, ni siquiera tiene lógica. Yo estaba esperando que se moviera. En cambio, el espectador sin pretensiones intelectuales suele jugar a las adivinanzas, pues la primera pregunta formulada en su mente es ¿qué quiere decir esto? Muchas veces no la expresan por no parecer ignorantes. Sin embargo, este espectador no debe subordinarse en el estudio de la forma, ni siquiera en la interpretación hermenéutica. Más bien, es un ideal esperar de este espectador la capacidad de darle sentido a la obra y experimentarla en un proceso constructivista y creativo. Esta idea no es mía. A decir verdad, surge de leer a Rancière, el espectador emancipado, quien detecta la maldición del espectador. El espectador permanece ante una apariencia, ignorando el proceso de producir de esa apariencia o la realidad que ello recubre. En segundo lugar, es lo contrario de actuar. El espectador permanece inmóvil en su sitio, pasivo. Ser espectador es estar esperando al mismo tiempo de la capacidad de conocer y del poder de actuar. Fin de cita. Así el espectador pasivo, si no conoce los criterios formales de la época, está a merced de que alguien algún día, en una conferencia, en un video de YouTube, les explique la historia del arte, y deberán creerle en un acto de devoción lo que se les diga. Como popularmente se dice, quien no conoce a Dios le reza a cualquier santo. Por lo tanto, Rancière propone, hay que arrancar al espectador del embrutecimiento del espectador, fascinado por la apariencia y ganado por la empatía que le obliga a identificarse con los personajes de la escena. Se le mostrará entonces un espectáculo extraño, inusual, un enigma del que debe buscar el sentido. Fin de cita. Sacarlo de su zona de confort, un acto ya de por sí violento, pero posible porque el espectador no está desarmado. Cuenta con sus experiencias previas, más las nuevas experiencias del acto escénico, del performance. Y si no es suficiente, en términos vygotsquianos, el pedagogo, el espectador tiene una zona de desarrollo potencial, constituida por sus experiencias previas y nuevas, más aún
Cuenta con la zona de desarrollo próximo que está conformada por otros espectadores. Pero esto no es suficiente para Renser. El público debe emanciparse. Cito. La emancipación, por su parte, comienza cuando se cuestiona de nuevo la posición entre mirar y actuar. Cuando se comprende que las evidencias que estructuran de esa manera las relaciones mismas del decir, el ver y el hacer, pertenecen a la estructura de la dominación y de la sujeción. Comienza cuando se comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esa distribución de las posiciones. El espectador también actúa como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. Liga lo que ve con muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante. Participa en la performance rehaciéndola a su manera, sustrayéndose, por ejemplo, en la energía vital que esa debería transmitir. Para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una historia que lo ha leído o soñado, vivido o inventado. Así son a la vez espectadores distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone. Fin de cita. Así, el acto escénico deja de ser una producción elitista que solo admite el culto o al culto. En cambio, se convierte en un acto democrático porque tanto artista como espectador se encuentran en igualdad y en una relación cooperativa para darle sentido a la obra. Pongamos en contraste las afirmaciones aquí sustraídas de Susan y de Renser, tomando en cuenta que solo son fragmentos de dos grandes teóricos del arte. Contrastemos estas opiniones en el contexto del Festival Martes Danza 2017, festival organizado por la Unison y la Licenciatura en Artes Escénicas Opción Danza Contemporánea. De este festival se presentó Plagio, de Adriana Castaños. Formalmente en escena se encontraban 5 bailarines, un ciclorama donde se proyectaba oraciones, preguntas y un cursor bailarín interpretado desde cabina por la maestra Luisa Castro. Las oraciones eran, si mal no recuerdo, en este tenor. ¿Qué es la danza? ¿Qué es imitación, representación, interpretación? Hasta aquí las características formales. Continuaríamos con la interpretación del espectador. En mi caso me remito al cuadro Esto no es una pipa de Magritte. Pues es una obra que cuestiona la función mimética del arte. Si el arte imita donde reside el original, y como ya todo está hecho, solo nos queda hacer un continuo plagio de la historia del arte, a no ser que el discurso de plagio sea metacognitivo. Plagio a la obra, así se llamaba. Entonces su originalidad está en la manera que obliga al espectador a cuestionarse sobre el arte y no sobre la narrativa de la obra. Pero ese es un espectador con experiencia e intereses particulares en la obra. Otro espectador puede plantearse que los personajes habían consumido drogas y se encontraban en diferentes etapas de la decadencia moral. Me parece que la obra Plagio permitía varias interpretaciones narrativas y filosóficas. Por los dispositivos agrupados a manera de collage, en contexto, potencializaban significados. Sin embargo, en Martes Danza 2017 se presentaron otras obras que, a mi entender, dificultaban más la interpretación narrativa. Por ejemplo, Octante de Kenia Navarro. Formalmente destaca una disposición del espacio armonioso, medida geométricamente, la iluminación y la música generaban un ambiente tenue y continuo. A los costados del foro se observaba a los bailarines dispuestos a entrar a escena, eliminando así el artificio de la aparición y desaparición de los artistas. El movimiento partía de una fuerte influencia con las técnicas entrenadas en la licenciatura en artes escénicas. Extensiones amplias, control del centro, intención espacial, etc. El movimiento era un collage de gestos sin significados, y esto lo sé porque conocí el proceso de montaje de la obra. Las premisas de movimiento partieron de gestos cotidianos, por ejemplo, abrir una puerta, tender la cama, estirarse. Quizás estos gestos sin significado, más allá de lo cotidiano, fueron la mayor complicación para los artistas. ¿Cómo interpretar lo que no significa nada? Pero en estos momentos estoy del lado del espectador, quien tampoco sabía qué significaba ponerle a la obra. Afortunadamente, en este acto de emancipar al espectador, nos podemos permitir ir más allá de la interpretación y solo disfrutar con nuestros sentidos de una obra compuesta armoniosamente. Sin embargo, hasta aquí solo he mencionado obras que mantienen al espectador expectante, quizás cuestionado, zarandeado intelectualmente, pero en penumbras, sentado y a gusto en la butaca.
Fue la coreografía Ponle Play de Estefanía Iglesias, de las primeras en exigir una participación activa del espectador, mas no la única. También se encontraba otra que supongo se llama Desde otro lugar de Ana Castaño. Pero en Ponle Play, que vi en Viso Old Festival, un festival reciente y muy exitoso de Hermosillo, por lo que para esta ocasión entrevisté a la coreógrafa Estefanía Iglesias. Quería enterarme de su experiencia en Martes Danza. Formalmente la pieza era igual a como la recordaba en Viso. 3 bailarines repetían una secuencia constantemente, mientras que el público por medio de un iPad cambiaban la música. Podían escoger otra pieza de una lista de temas populares, según algunos testimonios, entre ellos el de Estefanía. El público se emocionó cambiando las canciones, al punto de que los bailarines pasaron a segundo término y los espectadores se convirtieron en espectadores emancipados. Cabe aclarar, en palabras de Estefanía vía Facebook, cito: todo nació por una inquietud mía de investigar sobre la falta de públicos y cómo crearlos. Y la primera vez que postulé para Viso quería plasmarlo ahí. Así que decidí hacer una pieza de donde el público tuviera su lugar y se sintiera parte de la pieza. Sin embargo, en esa ocasión el público fue algo tímido y se limitó a ver. En cambio ahora, quizás bajo la intimidad que ofrecía el Foro de Bellas Artes de la Unison, fueron muchos más participativos. Esta vez, en Martes Danza 2017, se hicieron protagonistas, pues para empezar habían 2 públicos, los que veían y los que se animaban a entrarle al juego. Se emocionaban y hasta jugaban a ver quién ponía una música que le quedara más o que se viera mejor. Entonces se volcó como un tipo rocola, en donde los espectadores querían ver su música en nosotros, como si quisieran ver su canción favorita en nosotras 3. Hasta hubo gente que pensaron que había un acorio para cada canción. Fin de cita. Me gusta la descripción de Estefanía. En términos prácticos es una pequeña muestra de una obra que emancipa al espectador, según la terminología de Renacencia. En conclusión, y en términos prácticos, el arte contemporáneo, más en específico la danza, presenta un discurso político metacognitivo, que se recrea a través de los sentidos y las experiencias para decodificarlo, para darle sentido. Se requiere de 2 interpretaciones, la del espectador y la del bailarín o artista. Por lo tanto, la próxima vez que vayan al teatro o se encuentren en la calle un acto escénico autodenominado arte contemporáneo, pueden comenzar por disfrutar la obra, y si les piden participar, incluso si no lo hacen, sientan la libertad de intervenir constructivamente el trabajo artístico. Por último, espero que en esta narración de novela Bill Do Roman se haya alcanzado la autoconciencia de la importancia medular de la interpretación del público, pues es lo que le da vida a la obra. Confío en que de ahora en adelante, cuando alguien les diga que el arte contemporáneo es un estilo, una moda compuesta por video instalación performance, ustedes tuerzan los ojos, den la vuelta y disfruten con todos sus sentidos de la experiencia del arte. Muchas gracias por escuchar.